Hace unos días en un comentario me preguntaba Gustavo si era posible hacer un identificador de llamadas para el teléfono fijo con el fin de poder bloquear las llamadas de algunos números que le llaman con frecuencia intentando vender algún producto. Aunque hacer un identificador de llamadas no merezca la pena, ya que se puede comprar un terminal telefónico con el identificador incluido, podría ser interesante hacer el desarrollo completo con el fin de incluir un discriminador para bloquear las llamadas no deseadas. Lo primero que habría que hacer para que funcione el identificador de llamadas sería contratar este servicio a nuestra compañía telefónica. En España, con la compañía Movistar, este servicio tiene un coste de 2 euros al mes, IVA incluido, y actualmente el alta es gratis. La cuota de alta habitual es de 7,27 euros. Para hacer el identificador de llamadas, lo mejor es utilizar el circuito integrado HT9032C, ya que incluye todo el demodulador FSK. Además, incluye el protocolo BEL 202 y el V23. Cualquiera de ellos es el que usará nuestra compañía telefónica. Este circuito integrado funciona entre 3,5 y 5,5 voltios, por lo tanto lo podríamos utilizar perfectamente con un Arduino y alimentarlo a 5 voltios. Este es el esquema de bloques del circuito integrado, el cual podemos ver que incluye prácticamente todo. Aquí tendríamos la alimentación, una entrada para el oscilador, un cristal de cuarzo de 3,58 MHz. Aquí acoplaríamos la línea telefónica, previamente desacoplada en continua y también atenuada, porque la tensión del ring cuando está sonando el timbre son unos 70 voltios de alterna, RMS, 20 Hz, y si le diéramos los 70 voltios el circuito integrado se quemaría. Este sería el montaje que deberíamos de hacer para hacer la detección del ring, imprescindible para saber cuándo nos van a llegar los datos de identificación de llamada, que sucede entre el ring primero y el segundo. Aquí lo que haríamos es rectificar la línea telefónica con un puente de diodos, nos daría un nivel de tensión más alta cuando sucede el ring. Aquí veríamos dos tensiones diferentes, la comparación. Al dar ese nivel de tensión alta conduciría este transistor, nos pondría este condensador a cero, ya que está normalmente cargado, y ese cero nos haría el disparo de la lógica de control. Y aquí a la salida obtendríamos la tensión de detección de llamada, que nos daría invertido, que sería un 0, es decir, este transistor conduciría y nos provocaría una tensión 0. En las hojas de datos del fabricante nos vienen diferentes montajes, aplicaciones. Esta es la más básica, la primera. Tenemos esta segunda, hay otra tercera y aquí tenemos la cuarta. Es la que voy a utilizar. Basándome en esta voy a hacer alguna modificación y a partir de ahí voy a hacer el discriminador de llamadas con el Arduino. Este sería el microcontrolador, que lo pondré el Arduino. Este cristal de cuarzo aquí viene pintado como si fuera el del Arduino, pero lo voy a montar directamente al circuito integrado y así utilizaré la placa de Arduino Uno con el SIL LCD que incluye la botonera y así se puede hacer un montaje mucho más sencillo. Este es el diagrama de tiempos con los niveles de diferentes pines del circuito integrado. La salida la vamos a decodificar a través de la señal FSK que se va a transmitir entre el ring primero y el segundo. El ring dura aproximadamente 2 segundos, se genera una señal alterna de 70 voltios, aproximadamente RMS 20 Hz, luego hay 0,5 segundos de pausa y a partir de aquí vienen los datos. Hay una secuencia de unos 250 milisegundos con ceros y unos, luego 70 milisegundos en estado alto en 1 y a partir de aquí ya van a venir los datos. Nos va a venir en el formato mes con 2 dígitos, día, hora, minuto, habrá un par de espacios y el número de teléfono. Normalmente son 9 dígitos. Estos datos van en formato 8 bit, sin bit de pausa, sin bit de stop y sin bit de start. Es decir, los 8 bits de cada byte de 1 en 1, pegados y sin bit de start ni stop. La velocidad son 1200 bits por segundo. Aquí están los dos protocolos que nos va a admitir, es el BEL 202 o el I2, el V23, que la diferencia es que el 1 lógico o la marca sería un tono de 1200 Hz y el espacio sería 2200, o en el I2 sería 1300 Hz el 1 y 2100 el espacio. Los datos los vamos a coger, lo que es más fácil, del pin de OutC, ya que no vamos a tener estos ceros y 1 que no nos interesa. Vamos a coger los datos directamente de aquí. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Por ejemplo, ahora puedes encargar 10 circuitos impresos de 10 x 10 centímetros a doble cara y con serigrafía por tan solo $5. Después de hacer muchas pruebas he elegido hacer este montaje.
He visto algunos circuitos por internet que utilizaban un circuito similar al que he montado, utilizaban también Arduino, pero la desconexión de las llamadas bloqueadas lo que hacían es conectar un relé en serie con la línea, de manera que la línea telefónica entraba al circuito y lo devolvía abriendo la línea o cerrándola, de forma que dejaba abiertos el resto de los teléfonos. He decidido hacer este montaje porque creo que es mucho más fiable, no va a afectar en nada a la línea telefónica, lo va a poner en paralelo a los teléfonos que esté conectado, de forma que no hay que desconectar nada, y lo que va a hacer simplemente es bloquear la llamada. Va a hacer un efecto como si fuera cuando alguien hace una llamada, descolgar un segundo y colgar. ¿Cómo se hace esto? Pues viendo el funcionamiento de la línea telefónica. Si medimos, veremos que tiene con el teléfono colgado una tensión de 45 voltios de continua. Es una tensión que da alimentación al propio terminal telefónico y es cuando está en reposo, cuando no tiene consumo. Si levantamos el auricular, el teléfono lo descolgamos, esa tensión cae a unos 7 voltios aproximadamente, también de continua. Cuando el teléfono está colgado y recibimos una llamada, la central transmite una señal alterna de 20 Hz, 70 voltios RMS. Esa señal de ring dura aproximadamente 2 segundos, luego hay una pausa aproximadamente de 4 y así se va repitiendo. Entre el primer ring y el segundo es cuando nos envía la información de identificación de llamada. Lo va a enviar en modo FSK, siempre que tengamos activado el servicio de identificador de llamadas con nuestro operador. En caso contrario, aquí no recibiríamos información. Sabiendo ya cómo funciona la línea telefónica, nosotros lo que tenemos que hacer es que caiga la tensión por debajo de 45 voltios en el momento que está sonando el ring. De esta manera la centralita corta la tensión de 70 voltios alternos y como vamos a caer por debajo de 45 voltios, lo que va a empezar es a contabilizar la llamada, como si hubiéramos descolgado. En ese momento lo mantenemos un segundo por seguridad para estar seguros que se va a cortar el ring y colgamos. Con eso lo que estamos haciendo es cortar la llamada y bloquearla al mismo tiempo, evitando que suenen más timbres en nuestro teléfono. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de un pin del Arduino lo que damos es una tensión a un transistor que nos va a cerrar un relé y vamos a conectar en paralelo con la línea una resistencia para que amortigue un poco la tensión, que no sea un corto puro, en serie con un DIAC. El DIAC es un diodo de alterna que funciona alrededor de unos 30 voltios y empieza a conducir. La resistencia va a amortiguar ese exceso de tensión, por lo tanto nos va a caer la tensión por debajo de esos 45 voltios. Y de esta manera podríamos conectar el circuito en cualquier roseta del teléfono sin necesidad de quitar ningún terminal y lo que harían todos los terminales es sonar el primer ring en caso de que fuera una llamada no deseada y a partir de ese momento se cortaría. Si quisiéramos silenciar totalmente los teléfonos, lo que haríamos es desconectar los timbres de los teléfonos y para eso en el circuito hemos añadido este buzzer que lo que va a hacer es simular las llamadas de teléfono y lo va a hacer a partir del segundo ring, que es cuando realmente nos interesa la llamada. Si suena este ring, sabremos que es una llamada que no está bloqueada y podemos coger el teléfono. Al mismo tiempo, al tener el relé fuera del contacto de la línea telefónica siempre está activa y podríamos descolgar cualquier terminal y hacer una llamada. Este circuito es bastante sencillo porque solamente la complejidad que podríamos tener es en hacer esta placa de circuito impreso con los componentes y el resto es coger un Arduino Uno, montar el SIL LCD, un lector de tarjetas y hacer los puentes. O sea que sería bastante sencillo y lo tendríamos ya todo porque en el SIL LCD tenemos el teclado con el que vamos a actuar sobre el display y hacer las funciones que vamos a ver ahora. Aquí tenemos el pulsador Select que mediante pulsaciones vamos a ir pasando por toda la lista de llamadas entrantes, vamos a ir viéndola desde la última hasta la primera, va a ir visualizándola, el número de teléfono, la fecha y la hora en la que hemos recibido la llamada. En caso de que alguno de los teléfonos lo quisiéramos bloquear, daríamos al botón siguiente que está aquí a la izquierda, nos saldría un menú que si queremos bloquearlo o no. Si quisiéramos bloquearlo, aceptaríamos con el botón derecho y en caso de que no, podríamos esperar unos segundos, desaparecería el menú o pulsar este botón que es escape. Con este botón siempre saldremos de cualquiera de los menús. Y este botón, que es el de abajo, listaríamos los teléfonos que tenemos bloqueados. Podemos bloquear hasta un máximo de 50 números de teléfono. Y por último tenemos el botón de reset que nos permite reiniciar el identificador de llamadas. Si lo reiniciamos manteniendo pulsado el botón de arriba, que es escape, entraría en el menú detallado que nos daría el listado de todas las llamadas entrantes y bloqueadas al iniciar el dispositivo.
El conexionado sería conectar el pin Serial Output con el MISO o D12 del Arduino. El SCK es el reloj con el D13, el SCK de Arduino, el Chip Select lo vamos a poner en el pin D3 en este caso, el Serial Input que sería el pin MOSI o D11 del Arduino, la alimentación GND de 5 voltios, teniendo en cuenta que el interruptor lo tengamos en 5 voltios, en caso de que el lector permita 2 tensiones, si fuera de 3,3 podríamos ponerlo a la alimentación de 3,3 que también la tenemos. Los pulsadores van a ir conectados internamente del SIL LCD a través del A0 y vamos a conectar también el A1, A2 y A3. El A1 va a ser la salida que va a ir al negativo del buzzer, el positivo va a ir a la alimentación. El A2 es la salida que va a ir al transistor que nos va a cerrar el relé, el de las llamadas, y el A3 es a través del cual vamos a recibir la señal de detección del ring para que active el circuito. Luego tenemos la salida de datos, cogemos la salida DOC y la vamos a meter en el D0 de Arduino. Con eso ya tendríamos todo. Tenemos aquí el potenciómetro de contraste del display y luego además vamos a tener también un control de la luz del backlight que también la va a controlar el circuito de Arduino. Lo va a mantener encendido siempre que haya actividad durante 15 segundos y en caso de que deje de tener actividad lo va a apagar, de forma que podemos tener esto conectado sin que dé iluminación sin necesidad. La tarjeta SD también la va a gestionar el software de Arduino, solamente tenemos que meter una tarjeta SD, podríamos poner una micro SD o SD, este lector es doble, micro SD lo tiene por debajo y la va a gestionar totalmente Arduino, va a generar los archivos, va a escribir sobre ellos, los va a editar, o sea, va a hacer absolutamente todo. Este es el código que hay que cargarle al Arduino Uno para que funcione el identificador de llamadas. El sketch está basado en el código de A.Strada que publicó en esta web. Lo he modificado bastante, pero el principio del programa está basado en este código que encontraréis en esta web. Está todo explicado, hay bastantes detalles que los deberéis ir viendo. El programa es bastante complejo, no voy a entrar en detalles porque está todo explicado y además si no tardaría muchísimo en explicarlo todo. Vamos a verlo un poco por encima. El identificador de llamadas se encarga de crear los dos archivos, uno que se llama receive.txt y block.txt, en los cuales se encuentran los números de teléfono recibidos y los bloqueados. Podríamos editar estos archivos en el PC, pero tendríamos que seguir este formato. El número de teléfono, a continuación sería estos signos separados de la fecha y la hora. A continuación llevaría un intro y serían todos los números de teléfono hasta 50. El máximo que gestiona son 50. Estos números no son reales y los he escrito para hacer las pruebas. Cerramos el archivo y vamos a ver el bloqueado y aquí solamente vamos a ver el número de teléfono. Son 9 dígitos y un intro. También el máximo sería 50 números de teléfono bloqueados. Este es el lector de tarjeta SD que he utilizado. Es un lector que lleva doble boca. La SD normal la lleva por la parte de arriba. Y este es el buzzer que hay que poner. Es un buzzer de 5 voltios de continua. La tarjeta SD, si la vemos por la parte de arriba, lleva un interruptor de 3,3 voltios. Lo pondré a 5 porque lo voy a utilizar con 5. Y la tarjeta SD se pone por la parte de arriba, que es como la voy a utilizar. Porque por la parte de abajo, si pusiéramos una micro SD, tendríamos también acceso. Pero como lo voy a montar, me viene mejor poner la tarjeta SD. El identificador de llamadas lo he montado en esta tarjeta Uniprint. Por comodidad para las pruebas he montado una clema para conectar la línea telefónica y le he puesto también un conector para conectar un terminal y hacer las pruebas. Este es el relé de 5 voltios encargado de bloquear la llamada. Lo que va a hacer es poner en paralelo con la línea una resistencia de 470 ohmios en serie con un DIAC. Esto carga la línea y produce el efecto de descolgar la llamada. Así está un segundo y de esta forma bloqueamos la llamada. Por la entrada tenemos el circuito rectificador, el que nos va a detectar el umbral del ring a través del circuito integrado, el cristal de referencia de 3,58, la resistencia, le he puesto de 8,2 megas porque no tenía de 10 y este es el LED de detección de portadora.
El montaje para probarlo he hecho en una protoboard. Estas son las dos líneas de alimentación, positivo y negativo, que las llevo a la línea de positivo y negativo, y por aquí alimento la tarjeta SD mediante dos puentes. La conexión de la 1 con el negativo del buzzer y el positivo a la línea de positivo. Las conexiones de la tarjeta SD, el pin MISO D12, el SO de la tarjeta, SCK al D13, chipset al D3 y MOSI D11. Como la alimentación le he puesto a 5 voltios, hay que poner el interruptor en 5 voltios. Ahora solo hay que montar la tarjeta SD y conectar. Estos son los cables de alimentación del identificador, el cable de datos, el identificador del ring, lo veis ya conectando, este va a la 3. El bloqueador es este cable, va a través del transistor al relé. Este hay que conectarlo a la 2 de Arduino. El cable verde es la salida de datos a 1200 bits por segundo, lo conectamos al D0 y solo nos queda la alimentación, el rojo y el azul. El rojo es positivo y el azul es negativo. Conectamos la alimentación sin pulsar el botón Up, que sería escape, hace un arranque rápido, nos pone la versión, tiene 10 llamadas. Pulsando Up, que es escape, habríamos tenido un arranque detallado. Con Select listaríamos una llamada y con el LED la bloquearíamos. Vamos a dar a Select, vemos la última llamada, la décima, la fecha y la hora, el número de teléfono y vamos avanzando. En total tenemos 10, almacena un máximo de 50 y cuando lleguemos a este valor tendríamos que borrar la lista, si no las últimas no las veríamos. Aquí nos da acceso a borrarla, si volvemos a pulsar se borrarían. Si esperamos o damos al botón de escape, volvemos a salir ya al menú principal. Los números bloqueados los listamos con el botón inferior. Tenemos 3, este es el tercero, el número de teléfono y nos indica que está bloqueado. El 2, el 1, si volvemos a pulsar nos da opción de borrar. Damos a escape para no borrarlo y volvemos al menú principal. Listamos un número para bloquearlo, pulsamos a Left para seleccionarlo. Si pulsamos Right se almacena la tarjeta SD, con el App salimos. Ha salido por exceso de tiempo, volvemos a seleccionarlo otra vez, lo marcamos, ahora le damos al Right y lo bloqueamos. Ahora lo tenemos ya guardado en la tarjeta SD. Vamos a seleccionarlo de nuevo, es el mismo número, lo seleccionamos, vamos a bloquearlo y nos dice que está bloqueado ya. Este firmware no permite bloquear números repetidos. Pulso un botón para encender la pantalla, está apagada por inactividad y ahora voy a quitar la tarjeta. Cualquier acción que hagamos ahora nos dará un error, bloqueará todos los botones y tendremos que revisar la tarjeta SD y hacer un reset. Como vemos, ningún pulsador funciona, entonces tenemos que poner la tarjeta en su sitio y pulsar el reset. El reset obliga a reiniciar de nuevo la tarjeta SD y si está todo bien, volvemos al menú inicial. Para hacer las pruebas he conectado este terminal telefónico. Tiene identificador de llamadas en el display, aunque se ve bastante mal. Voy a poner la linterna a ver si se ve bien. En la línea inferior vemos la hora, el día y el mes, el número de llamadas y se actualiza la hora cuando se recibe la llamada. Comprobamos que el LED de portadora está encendido, es importante porque si no, no funcionaría. Voy a dar un pulsador para que se encienda el display, tiene 10 llamadas y ahora voy a llamar desde el móvil. El LED de portadora se apaga justo cuando se transmiten los datos de identificación de llamada. Entra la llamada, se identifica y se guarda en la tarjeta SD. El LED se enciende y el buzzer de la placa suena a partir del segundo ring. Como este número de teléfono no estaba en la lista de los bloqueados, el identificador no hace nada y sigue el curso de la llamada normal. Voy a cortar. Y al cabo de unos segundos la pantalla volverá al menú inicial y nos sumará la llamada poniendo una admiración indicándonos que hay una llamada nueva. En total ahora tenemos 11 llamadas. La admiración es porque no hemos leído todavía la llamada. Vamos a seleccionarlas para verlas y es el número de teléfono que he llamado y lo voy a bloquear. Lo marco y lo bloqueo. El teléfono ya está almacenado en la lista de bloqueados y si vuelvo a llamar se bloqueará la llamada. Vuelvo a llamar. Se identifica el teléfono y como está en la lista de bloqueados se corta la llamada. Y el ring que ha sonado es el del teléfono que no lo tengo silenciado. Voy a borrar la lista de llamadas. Accedemos con el botón Select. Vamos avanzando hasta la primera.
Nos avisa que la siguiente pulsación borra y pulsamos. Así se borra el fichero de llamadas recibidas y se genera uno nuevo.